Hola, hola, gracias por estar una vez más con nosotros en Hablemos de Pensiones, este espacio que como su nombre lo dice, lo dedicamos cada semana a hablar acerca del complejo, pero muy importante mundo de las pensiones de nuestro país, los diferentes pilares, cómo se compone el Sistema Nacional de Pensiones, los aportes, las inversiones. El tema incluso que se va un poquito más allá, como lo hablamos en algún momento del empleo informal y cómo afecta también al sistema de pensiones. Y bueno, hoy vamos a recibir a Ifigenia Fallas Pizarro. Ella es actuaria de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional para hablar acerca de los cambios en la estructura laboral y cómo estos cambios están afectando el Sistema Nacional de Pensiones. Un tema, sin lugar a dudas, muy importante, coyuntural, y le damos las gracias a Ifigenia por acompañarnos este ratito. Bienvenida, ¿cómo le va? Hola, muchas gracias, Gustavo, y un saludo para todas las personas que nos escuchan. Siempre estos espacios son importantes, ¿verdad? Para hablar temas de interés nacional. Maravilloso. Es evidente que ya la estructura de los trabajos ha variado, ¿verdad? Existen ahora varias modalidades o varias, como decíamos nosotros, varias estructuras de trabajo. Yo creo que eso es importante hacerlo notar, Ifigenia. Ya como indicábamos, no es como una sola forma de trabajar, se venden servicios, se trabaja, como dicen en inglés, outsourcing, se trabaja por proyectos. Eso, sin lugar a dudas, está cambiando la forma en que las personas en Costa Rica llevan a cabo, llevan ingresos incluso a sus hogares. Sí, es correcto. Bueno, los avances tecnológicos sin duda pues han venido a contribuir a esto y el hecho también de que se demostró el éxito que se tuvo a nivel laboral durante la pandemia, ¿verdad? Que se demostró que a nivel, digamos, se podían llevar a cabo tareas a distancia. Esto ha venido a incrementar la deslocalización del trabajo, ¿verdad? Entonces, incluso una persona que está en Costa Rica puede estar trabajando para una empresa en otro país. El problema está en que muchas veces esos empleos son bajo condiciones laborales, entendemos beneficios, salarios de ese país, ¿verdad? Entonces ahí muchas veces esas personas sí, pues están generando ingresos a sus hogares, pero no están contribuyendo al Sistema Nacional de Pensiones. Entonces eso en el futuro podría pues acarrear un problema social. Y por otro lado, también los avances tecnológicos, lo que es la robótica, la inteligencia artificial, digamos, son elementos disruptivos del mercado laboral, pues lo que hacen es que empujar o forzar de alguna forma a hacer cambios en los empleos, ¿verdad? Ya sea porque se sustituyen o porque se complementan algunas tareas con estas herramientas. Entonces, algunos empleos o puestos de trabajo, pues digamos, para las empresas es un beneficio porque se ahorran a nivel de salarios, pero para la población en general a veces es perjudicial porque se reduce la cantidad de empleos que se requerían antes para hacer una tarea en específico, ¿verdad? Y Claro. claramente al disminuir esa cantidad de empleos disponibles, bueno, aumenta la tasa de desempleo, aumenta la informalidad y todo esto acarrea un problema para el Sistema Nacional de Pensiones. Claro. Cuando se habla de pensiones de Ifigenia, se piensa en un ingreso que se recibe para toda una vida de labor, pero no todos consideran que la falta de continuidad en los aportes, ¿verdad?, de las cuotas, o incluso como incide el desempleo, nos van a afectar en ese ingreso que requerimos a futuro. ¿Cómo incide esto dentro del Sistema Nacional de Pensiones en general? Sí, bueno, acá es importante recordar que los regímenes de pensiones, por lo menos del primer pilar, como lo es el IBM de la Caja, el RCC de Jupema o el del Poder Judicial, son regímenes de beneficio definido. Esto lo que quiere decir es que establecen
cuáles son los beneficios a los que la población tendría acceso y cuáles son los requisitos o condiciones para acceder a esos beneficios, ¿verdad? En el caso de lo que es la pensión por vejez, ¿verdad? Que casi que todos aspiramos en algún momento a ese beneficio, ¿verdad? Aunque también está el beneficio por invalidez, que nadie quiere acceder a él, ¿verdad? Claro. Sí. En el caso de vejez, los tres regímenes consideran dos variables, digamos, básicas, que serían el número de cotizaciones y la edad de la persona. Para acceder a una pensión de este tipo, se tienen que cumplir los dos requisitos, ¿verdad? Entonces, se toma en cuenta digamos que a cierta edad, por ejemplo, a los 65 años, tengan el mínimo número de cuotas requeridas. Y si una persona a lo largo de su vida productiva no obtuvo, digamos, una continuidad laboral, posiblemente cuando llegue a ser adulto mayor, no va a tener o no va a cumplir los requisitos mínimos que pide pues cada régimen de pensión. Entonces esto va a ser, digamos, que en el momento en que una de las etapas más vulnerables del ser humano, ¿verdad? Como es la vejez, va a quedar desprotegido financieramente. Entonces al final también se vuelve como un problema social porque, pues, por supuesto, también va a traer pues más pobreza en el adulto mayor. Claro, por supuesto. Sí, yo me imagino, y puedo hablar incluso de personas en el magisterio, no sé, usted me podría explicar un poquito más, pero me imagino que dentro de lo que es educación privada, muchas personas trabajarán por contratos definidos, incluso por año o por 6 meses, no sé, se venden servicios profesionales. Esas personas no necesariamente están cotizando directamente, en este caso para el régimen de Jupema o para cualquier otro régimen, ¿verdad? Es importante entonces desarrollar una conciencia de ese ahorro y que haya eso, precisamente una conciencia de que hay que hacerlo, de que hay que hacer esos aportes que se realizarán, creo yo, de otra manera. Ifigenia. Sí, es correcto. Yo creo que el mayor problema es que cuando uno es joven difícilmente piensa en cuando uno llegue a ser adulto mayor, ¿verdad? Eh, pero si uno no lo piensa en este momento, el problema ahí va a ser cuando ya estemos ahí o cuando ya estemos pronto, quizás para tomar una decisión, para empezar, por ejemplo, hablando de trabajadores independientes, empezar a cotizar voluntariamente al régimen de la caja. Difícilmente se va a lograr pues enmendar el error que usted cuando joven cometió, ¿verdad? No necesito eso, yo no voy a llegar a... Mucha gente dice que yo no voy a llegar a ser adulto mayor, posiblemente me muera antes, ¿verdad? Pero lo cierto es que la No hay esperanza... conciencia siquiera de llegar ahí, o sea, ni siquiera dice yo tal vez me muera antes, uno lo ve, perdón que le interrumpa, tan lejano, Es ¿verdad? correcto, sí. Que, Sí, que pero el problema es que lo que la gente no ve es que la esperanza de vida en Costa Rica va en aumento, ¿verdad? O sea, ya ahorita estamos por los 81 años y no quiere decir que no vaya a aumentar, ¿verdad? Entonces, sí, si nosotros como personas productivas en este momento no tomamos decisiones correctas cuando lleguemos a ser adultos mayores, pues sí va a ser un problema grave, ¿verdad? Y si un colectivo importante de la población piensa de esa manera, se traduce en un problema social serio para el país. sí, eso es muy importante porque ¿cómo afecta al mercado laboral y cuáles son las consecuencias de tener este cambio en el esquema de pensión, perdón, en el esquema de pensiones? Repito, bueno, en el ámbito demográfico, ¿cómo afecta al mercado laboral y sus consecuencias en el esquema de pensiones, Virginia? Sí, claro, vamos a ver, es importante tener presente que, ok, en Costa Rica, en este momento, la tasa de fecundidad es muy baja, es una de las más bajas de América Latina, ni siquiera alcanza para reemplazar a padre y madre, ¿verdad? Las dos personas que... exacto, entonces es un problema muy serio y además tenemos el hecho de que la esperanza de vida va a un aumento. Entonces, como les decía anteriormente, andan alrededor de 81 años. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en los próximos años? Que nuestra población
en su mayoría va a ser adulta mayor, o sea, vamos a tener más población adulta mayor o mayor que de 60 años que la población que está pues, en etapa productiva. Entonces, esto lo que va a hacer en primer lugar es que va a desbalancear la cantidad de pensionados en relación con la cantidad de trabajadores, ¿verdad? Y recordemos que, por ejemplo, el IBM, ¿verdad? El régimen de la caja es un sistema de reparto, entonces se necesita de que haya suficientes trabajadores para que ayude a pagar las pensiones de los que en ese momento se encuentran pensionados. Y en segundo lugar, este cambio demográfico, ¿verdad? Hay que tomar acciones ahorita, en este momento, porque este cambio demográfico, Claro. en el futuro, como les decía, Costa Rica está experimentando un envejecimiento acelerado de la población y entonces, ¿qué va a pasar? Que en el futuro vamos a tener una menor cantidad de población en etapa productiva, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos garantizar como país? Que estemos invirtiendo en educación para que esos futuros trabajadores sean lo más productivos posibles y que puedan tener los mayores ingresos posibles y con los mayores y los mejores trabajos posibles y con ello, pues obviamente favorecer los sistemas de pensiones, porque si las personas, bueno, los futuros trabajadores tuvieran educación deficiente, ¿verdad? Eso pues no vamos a tener trabajos de calidad, va a bajar la producción nacional, eso va a traer una mayor tasa de desempleo, o sea, al final se vuelve como una bola de nieve que va a generar pues más problemas sociales, ¿verdad? Entonces, por otro lado, también se tendrían que pensar en de qué manera aumentar la oferta de trabajo, ¿verdad? Como por ejemplo, hacer una mayor inserción laboral de las mujeres. Entonces, porque si nosotros vemos la tasa de desempleo, para el caso de las mujeres es mayor que para los hombres. Sí, eso quería que tal vez profundizáramos un poquito más, porque aquí hay una afectación incluso, perdón, a nivel de género. ¿Ifigenia? Sí, es correcto. Digamos, actualmente la tasa de desempleo en Costa Rica es del 9.6%, según los datos del INEC. Pero si nosotros analizamos esa tasa de desempleo por género, la tasa de las mujeres es 5 puntos porcentuales mayor que la de los hombres, ¿verdad? Entonces, en los hombres la tasa es de 7.8%, pero en las mujeres es de un 12%, ¿verdad? Entonces, además de que existe más desempleo en las mujeres, si nosotros analizamos los salarios que perciben las mujeres, en general son inferiores que a los que reciben los hombres haciendo o desempeñando las mismas labores, ¿verdad? Y entonces las mujeres resulta que tienen como mayor desventaja porque nos enfrentamos a tres barreras. El primero es poder insertarse a un trabajo remunerado porque pues socialmente las labores domésticas y labores de cuidado recaen generalmente en las mujeres, ¿verdad? Entonces la mujer para poder buscar un trabajo tiene que tener solucionado pues ese de cómo, bueno, las labores de cuidado, cómo las soluciono y las labores domésticas no remuneradas. En segundo lugar es pues encontrar un empleo. Para las mujeres es más difícil encontrar un empleo, ya que la tasa de desempleo no lo dice. Y el otro es el tema de la brecha salarial, ¿verdad? Que es la igualdad entre los ingresos entre hombres y mujeres que bajo el mismo puesto. Eh, vamos a ver, y con la tasa de desempleo lo que nosotros vemos es aquellas personas que están buscando trabajo pero que no lo encuentran. Pero habría que también analizar aquella población que no está buscando trabajo porque no tiene la opción, ¿verdad? Como les decía, porque Mm. tienen otras responsabilidades domésticas y que entonces no se les permite ni siquiera o ni siquiera piensan en buscar el trabajo, ¿verdad? Entonces, cerca de la fuerza de trabajo, cerca del 45% de las mujeres están haciendo labores de cuidado, labores domésticas no remuneradas y entonces, por supuesto, si las mujeres no trabajan cuando ellas sean adultas mayores, difícilmente van a tener acceso a una pensión por vejez, ¿verdad? Y entonces, ¿esto qué es lo que va a pasar? Que pues va a aumentar la pobreza, como decía anteriormente, y en especial en caso de las mujeres.
Y esto se confirma con un estudio reciente que elaboró la UCR en el Observatorio de Envejecimiento, que lo que indicaba es que las personas mayores de 65 años en Costa Rica, ellos están, o sea, reportando un mayor número de años con mala salud, pero especialmente entre las mujeres, por como consecuencia de las desigualdades socioeconómicas, ¿verdad? Por estas barreras que son difíciles de romper y en donde se limita el acceso y la participación al mercado laboral. Entremos un poquito a hablar acerca de ese mercado informal que ha crecido en Costa Rica. Lo comentábamos hace unas semanas, casi llega al 50% de la ocupación de este país está dentro de este mercado informal. ¿Y cuáles son esas implicaciones? Y podemos hablar también acerca de esto al Sistema Nacional de Pensiones, que esté ese registro tan elevado. Sí, correcto. La cifra del número de personas que están ocupadas, pero en la informalidad, es preocupante, ¿verdad? Es un porcentaje importante de la población que si bien están siendo productivas, no, bueno, en este caso en el Sistema Nacional de Pensiones están quedando fuera en su mayoría. Imagino que habrá algunas personas que pues cotizarán de forma voluntaria como trabajador independiente, pero en su gran mayoría, si se encuentran en la informalidad, pues los salarios no serán los mejores, ¿verdad? Tendrán algunas limitaciones económicas y por supuesto no les alcanzará el salario el ingreso percibido para hacer una cotización voluntaria. Entonces, como les decía, si estas personas no cotizan, en el futuro se va a convertir en un problema social por el hecho de que toda esta población que en este momento no está cotizando y se mantiene en esta condición de trabajador informal, va a llevar a un incremento de pobreza y pobreza extrema en lo que es el adulto mayor. Y además de que es un problema, digamos, una afectación a nosotros, bueno, al individuo como persona, también se afectan los regímenes de pensiones, porque recordemos que nuestro primer pilar se fundamenta en el principio de solidaridad. Entonces, todas esas personas que hoy no están cotizando están contribuyendo al debilitamiento del Sistema Nacional de Pensiones. ¿Cómo podemos resolver como país, desde la visión suya, Efigenia, esta situación de la informalidad en Costa Rica? Bueno, hablar a veces resulta ser muy sencillo, ¿verdad? Pero habrá que ver qué medidas tomar, pero creo que promover la creación de nuevos empleos, ¿verdad? Pero para eso también, al final de cuentas, para crear esos nuevos empleos necesitamos atraer capital extranjero y para ello necesitamos invertir en educación. Porque ahora, pues, sí, la tecnología viene pues, abrir más, digamos, a crear, o los avances tecnológicos de alguna forma también, pues crean nuevos empleos, pero para acceder a ellos también necesitamos un nivel educativo superior. Eh, eh, Es un tema muy complejo, ¿verdad? Exacto, es complejo y también creo yo que tal vez crear políticas públicas que incentiven la afiliación de trabajadores que están en la informalidad. Eh, no sé, quizás hacer una excepción, que la cotización sea un poco inferior, algo que permita, ¿verdad?, que de alguna forma estas personas contribuyan a, a, a los regímenes de pensiones y pues que en el futuro no se convierta en un problema social para el país. Hablemos de la estructura de empleo en Costa Rica y cómo ha variado, porque en definitiva los avances tecnológicos, bueno, usted lo mencionaba al inicio, impactan el sector laboral. Sí, es correcto. La estructura en el país, digamos, cada vez, yo lo que digo es que son como temas generacionales, ¿verdad? Ahora las nuevas generaciones más bien lo que buscan antes, por ejemplo, las personas eran, bueno, quiero un trabajo formal en una empresa, ya sea con el Estado o una empresa privada, pero usted hablaba con esas personas y duraban toda su vida laboral en esos trabajos o en esos empleos.
Pero ahora las nuevas generaciones más bien lo que dicen es, yo quiero ser trabajador independiente, quiero emprender, yo quiero ser mi propio jefe, ¿verdad? Pero como les decía, a veces las nuevas generaciones, pues es difícil que piensen en ese futuro, ¿verdad? De qué va a pasar cuando yo ya sea un adulto mayor, pues el tema de los emprendimientos está muy bien, pero también pensemos, como sociedad, ¿verdad? O sea, que no nos vayamos a convertir en un problema para el Estado, ¿verdad? Que qué hace con esta población que quedó descubierta por un fondo de pensiones. Ya vea que el régimen no contributivo, pues más bien ya está proponiendo incluso hasta los estudios actuariales bajar el monto de pensión, que incluso ya es bajo, y bajarlo todavía o reducir el monto todavía lo haría más bajo, ¿verdad? Entonces, al final, yo creo que es un poco o sea, concientizar a la población joven en que los temas de pensiones sí les conciernen, ¿verdad? Claro. Porque muchas veces dicen, no, a mí eso no me importa, yo no voy a tener nunca una pensión y demás, pero si usted lo ve de esa manera, cuando llegue a la edad de los 60 o más años, pues ya pues va a ser un problema y ya va a ser tarde para tomar decisiones. Perfecto, muy bien. Dentro de este tema, hay que recordar que entre la Caja, Jupema y Vida Plena se ha ido desarrollando una ruta, ¿verdad?, de búsqueda de fortalecimiento del Sistema Nacional de Pensiones y, y buscar soluciones también a las situaciones en las cuales ahorita se está enfrentando el propio sistema. Dentro de esto, dentro de esta iniciativa, Ifigenia, se han mencionado medidas que se puedan tomar para que los cambios demográficos y el esquema laboral no impacten directamente el sistema de pensiones y la calidad de vida de las personas que se pensionen en un futuro. Sí, es correcto. Dentro de esas medidas, bueno, está la creación de la pensión universal, pero una pensión universal que no vaya a debilitar los otros regímenes de pensiones, ¿verdad? Eso beneficiaría a toda esta población que se encuentra en la informalidad, le garantizaría que en el futuro tener por lo menos un ingreso todos los meses, si bien no va a ser un ingreso que le permita pues mucho, ¿verdad? Pues al menos le garantiza un pequeño ingreso. El segundo es la posibilidad de que los trabajadores independientes tengan acceso al régimen obligatorio de pensiones, ¿verdad? Porque actualmente los trabajadores independientes tienen acceso al régimen del IBM, ¿verdad? De forma pues voluntaria, pero en el segundo pilar, que es el ROP, ellos no tienen acceso. Entonces, de esa manera, pues esas personas podrían en el futuro garantizar pues un complemento a su pensión básica en caso de que estén cotizando. Luego me parece, y tal vez no es parte de esta hoja de ruta, pero la inserción de las mujeres en el mercado laboral, ¿verdad? Y el fortalecimiento de las redes de cuidado, porque al final de cuentas también es un tema que va a impedir que las mujeres pues quieran o puedan acceder al empleo formal. Concientizar a las personas jóvenes sobre las necesidades de pertenecer a un régimen de pensiones. Y como lo decía anteriormente, invertir en educación para que los futuros trabajadores sean lo más productivos posibles con los mejores ingresos posibles. Ifigenia, yo le agradezco mucho por el tiempo que nos ha dedicado sobre este tema que sin lugar a dudas es muy actual y que es urgente que lo tengamos muy claro nosotros los costarricenses, ¿verdad? Debido a que estos cambios suceden al ritmo de nuestras vidas, ¿verdad? Y tal vez no estamos siendo conscientes, muchos de nosotros, de cómo estos cambios realmente están afectando no solamente el sistema de pensiones como un todo, ¿verdad? Sino nuestra futura pensión. O sea, ya en un tema muy personal. Es Así correcto. que muy esclarecedor el tema y yo le agradezco, como le indicaba, muy amable. Mucho gusto para servirles. Un Gracias placer. también a las personas que hayan estado con nosotros hoy. Hasta pronto.